Ok, aquí vamos a más o menos a ver cómo quedan cortadas todas las piezas. Realmente lo que hice fue agarrar la madera que tenía en la casa y de ahí saqué las patas. No es algo que tiene que hacerse exactamente igual, ustedes lo pueden hacer diferente. Ahí pueden ir observando, le ponen pausa para que puedan cortar las piezas más o menos como yo las corté. Lo que se usó fue madera de 1x3, madera de 1x2 y madera de 2x6. Estos son pulgadas americanas, pulgada comercial aquí en Costa Rica. Más o menos una pulgada en Costa Rica son como 20 milímetros. Entonces ahí ustedes pueden hacer los cálculos, las conversiones. No es una pulgada exacta porque es madera comercial. Entonces, la madera se cortó para hacerlo con un tipo de ensamble que se llama caja y espiga y media madera. Ya ustedes sabrán allá en su país cómo le llaman a estos cortes. Ahí pueden ver el ejemplo y con eso se pueden guiar. Entonces una pieza se empata con otra y con eso, digamos, da un mejor soporte que ponerla nada más una a la par de la otra y pegarle un par de tornillos. Entonces, este tipo de forma que se llama media madera le da más seguridad, más rigidez a la pieza y le permite, digamos, que tenga un mayor soporte. Entonces, después de ahí, los que son las patas principales son unas piezas grandes de 2x6. Después tiene lo que son unos piezas laterales o travesaños que igual se cortaron a media madera y se hicieron caja y espiga. Em, ¿Por qué? Y para que tenga un mejor soporte, ¿cómo se llama? Una mayor rigidez. Estas piezas grandotas de 2x6 o más o menos 4 centímetros de ancho por unos 14 de, no, 14 de ancho por unos 4 centímetros de grosor, se le hicieron lo que son las cajas. Esas cajas o esos boquetes están cortados al grueso de la madera de 1x3, que es con la cual vamos a hacer los empates. Se hizo con una sierra mesa, no les pongo los cortes porque si no el video se me va a hacer demasiado largo y no tendría, digamos, sentido, pero ustedes pueden hacer esto diferente, vuelvo y les repito, pueden arrimar una pieza con otra, pueden utilizar una madera más gruesa, más delgada, pueden hacer patas a como gusten. Al final la mesa lo que ocupa es tener unas patas donde usted la pueda colocar. Entonces, usualmente cuando hacen mesas y sillas, se hacen con caja y despega. Entonces me ocurrió hacerlo. ¿Por qué? Porque sí, básicamente. Cuatro patas a 73 centímetros de largo cada una, porque la medida oficial, la altura oficial son 75 centímetros. Entonces por acá vamos a comenzar con lo que es el proceso de ensamble o de armado. Lo que son las partes por decir así, las partes que hacen un rectángulo que van a los lados, esas las puse con cola y con tornillo. ¿Por qué? Porque esas van a quedar fijas, esas partes. Entonces va a ser, digamos, lo que es la parte del respaldar y la parte del otro lado van a quedar fijas. Eso para que, digamos, para que no se esté meciendo, para que tenga mayor resistencia, para que se agarre más duro. Entonces, por eso es que esas partes se hacen, digamos, de esa forma. Lo que se hace es encolar unos tornillillos y listo. Vamos haciendo lo que es el armado. Lo que son las piezas también vale recalcar que yo me gusta lijarlas, digamos, a un punto donde quede bastante liso o bastante lijado. Llegar hasta un grano alto, comenzar por un grano 80, pasar a un 100, a un 120. Siempre vamos a utilizar taladro con una broca perforadora para hacer los orificios. Sería un ejemplo de cómo queda el orificio. Acá más o menos vamos a ver hasta qué profundidad llega el tornillo, que es lo que estamos buscando. Para armar las partes vamos a utilizar estas piezas, una escuadra y un par de sargentos. Básicamente lo vamos a utilizar de esta manera, nos hace la escuadra perfecta para que cuando estemos atornillando sabemos que nos va a quedar en una escuadra perfecta, un ángulo bueno. Por acá vamos a ver más o menos hasta dónde queremos que el tornillo ingrese, vamos a hacer la perforación e ingresar el tornillo. Más o menos así es lo que queremos buscar o lo que estamos buscando, un tornillo oculto, un orificio. Entonces, como les comentaba, la idea es que esta pieza, digamos que es
lo que son la parte de los lados, ellos quedan fijas, entonces llevan cola, tornillo para que sea fuerte. Entonces, ustedes más o menos se pueden dar una idea de cómo fue que yo lo armé, digamos. Simplemente colocamos las piezas, las encolamos, atornillamos y dejamos estas partes fijas que no se puedan desarmar, porque en algún momento, digamos, ocupamos un mejor soporte para que, digamos, no se tambalee tanto la mesa. Las otras piezas que van hacia la derecha, donde están esas cajas, esas sí van a quedar sueltas, que son las que podemos quitar y poner para si tenemos que desarmarlo y poderlo transportar sea más fácil. Acá pueden ver un ejemplo de cómo quedaría ya las piezas atornilladas y encoladas. Entonces de esta forma la pieza queda bien fuerte, no se va a estar tambaleando, meciendo, o sea, es súper fuerte. Entonces como pueden ver, ellas llevan unos tornillitos en la parte de encima que son con los orificios que hicimos para que se sujeten y cola más tornillo y más el tipo caja que estamos haciendo. Esa pieza no se va a mover para ningún lado, va a quedar bastante fuerte la unión, que es lo que estamos buscando. Ahora, estas son las partes que sí son móviles o que se pueden quitar y poner, que son las piezas que van, digamos, uniendo una con la otra. Simplemente se arriman sin cola, unos tornillitos y por si tenemos que quitar y poner o desarmar. Ahora bien, esta parte vamos a hacer igual la perforación por encima y la perforación por un lado para atornillar la piecita. Esta solamente lleva tornillo, no lleva cola porque esta pieza es removible. Entonces simplemente hacemos las perforaciones, atornillamos y así aseguramos la pieza sin cola para poderla desarmar. Como les comentaba, simplemente pues atornillamos sin cola porque en algún momento si ocupamos desarmar la pieza, esas son las partes que vamos a quitar, que vamos a poder desarmar. Como pueden ver, ya aquí ya está el cuadro armado, las patas. Estas piezas que están al centro, que van hacia arriba en la parte del medio, los laterales, esas nada más las encolé y las prensé con sargento. Eso no lleva tornillo, no lleva nada, porque al final simplemente un refuerzo por cuestión de peso para que aguante mejor. Pero eso simplemente es con cola y prensa, sin tornillos. Ya está. Ahora bien, lo que estamos haciendo acá es con el sobre encima estamos colocando unas barras laterales que van a quedar más o menos al ancho de lo que es la pata, la armadura que hicimos. Eso es para cuando quitemos y pongamos la lámina superior, tengamos una guía más o menos cómo debe de quedar ella a los lados, para que no nos quede ni muy tirado por un lado ni muy tirado para el otro lado. Entonces, esas son unas barras guías que van pegadas al sobre con tornillo, que no se pase, que no salga por encima, un tornillo justo. De igual forma vamos a colocar otra barra que va a servir, digamos, como apoyo en las partes de los lados, de ambos lados de la pieza, más que todo para evitar que se vaya a pandear o una cosa por el estilo. Entonces estas barras se ponen de lado a lado con unos tornillillos que no se salgan por encima, ¿verdad? Que no salgan por encima, que sean justicos, para que así me dé un soporte, me dé, digamos, una estabilidad y evitar que la lámina superior llegara, digamos, a pandearse, torcerse, hacerse una curvita, básicamente para eso y también por temas de transporte y todo, para brindarle un poco de estabilidad. Eh, Ponerle suficientes tornillos, yo le puse como unos 6 o 8, no me acuerdo, como una distancia más o menos de unos 40 centímetros para que tenga una mejor sujeción, un mejor apoyo.
Acá pueden ya tener una idea de cómo quedaría la mesa armada, con sus patas, con su sobre por encima. Esta sobre está cortada a las medidas oficiales del ping pong, que son unos 52 o 54, no me acuerdo muy bien. Ahí lo pueden buscar en Google, igual como dice yo, por 2,74 si no me falla la memoria. Esa franja que se ve ahí es porque tuve que añadirle o empatarle un pedazo a la lámina para que tuviera ese largo, ya que no las fabrican tan largas. Esta lámina es de melamina blanca por ambas caras. En algunos países le llaman MDF, contrachapado, ODS, lámina sintética. Ustedes sabrán. Y con eso fue que hice el sobre. Como pueden ver, nos queda perfectamente plano el empate, la unión que se hizo. Igualmente, al otro lado igual tiene que quedar todo perfectamente plano para que tenga un buen rebote la pelota. Acá podemos tener una mejor perspectiva de cómo queda ya la mesa, lo más plano posible, porque obviamente eso afectaría el rebote de la pelota. Entonces se lijó, se emparejó y se dejó lo más plano posible para que el rebote sea lo mejor posible. Vamos a ocupar una cinta pintor de 1 pulgada, 25 milímetros, para tapar una franja en la mesa, una franja en el sobre. Con un codalito vamos a utilizarlo para tirar la franja del medio, como guía, como para que nos quede derechita la franja del medio. Así deben de quedar todas las líneas o las franjas tiradas en los bordes, al medio y al medio. Eso para que al final van a ver cómo es que el resultado. Para lo que es la pinta vamos a utilizar un anticorrosivo que se llama Corrostil, que es un base a agua para metales, pero pega muy bien sobre esa superficie. Muy buen producto para aplicarlo, un anticorrosivo base a agua para aplicarlo sobre el sobre. Entonces vamos a ir aplicando poco a poco, varias manos para lograr la tonalidad que queremos. ¿Para qué la cinta azul? Porque ocupamos que tenga una franja blanca. Entonces con la cinta azul, ahí no va a caer el verde. Cuando terminemos de pintar, levantamos la cinta azul y vemos el resultado. Esto creo que se le van a aplicar como unas 4 manos, si no me equivoco. Entonces para poder llegar al tono que estamos buscando. El anticorrosivo seca muy rápido, más o menos en 15-30 minutos está totalmente seco, entonces podemos repetir con otra mano. La mano hay que aplicarla poco a poco para, ¿cómo se llama? Para que dé el acabado que queremos. Si no saben pintar, digamos, con pistola de aire, como lo estoy haciendo yo, lo pueden hacer con brocha, lo pueden hacer con esponja o con rodillo, como ustedes prefieran. Yo utilicé compresor porque me parece más rápido con pistola de aire.
Ya acá más o menos pasaron unos 30 minutos, entonces vamos a ir a aplicar lo que es la segunda mano. Los bordes igual, los vamos a pintar, digamos, con el mismo verde, con el mismo material, todo lo que son los bordes. Lo que es la estructura igual, lo pintamos todo de verde, el mismo producto, para más rápido, más fácil. Y vamos a proceder a aplicar lo que es la segunda mano, la segunda pasadita. Igual, se aplica, digamos, de izquierda a derecha. Una vez que se termina de aplicar todo izquierda a derecha, aplicamos de derecha a izquierda. Siempre aplicar manos entrecruzadas, unas manos para un lado y otras manos para el otro lado, para tener una mejor cobertura, un mejor acabado. Ya el producto pues está dando su tono, lo que andamos buscando. Ya la cinta azul apenas se logra apreciar, pero como vuelvo y le repito, la función de esa cinta pues es dejarnos la franja blanca para no tener que pintarla. Entonces ahí nos ahorramos un paso. Eso es un tip para no tener que después pintar la franja blanca. I don't want you thinking about me, 'cause I don't want you. All you're doing's driving me crazy, 'cause I don't want you. Ahora lo que tenemos que hacer es pues ir desprendiendo la cinta blanca con cuidado una vez que ya la pintura haya secado. Yo creo que le dejé como una hora, a pesar de que esto seca más o menos en 30 minutos. Entonces al ir desprendiendo la cinta blanca, la cinta azul, disculpe, ahí ya nos queda la franjita blanca, que es lo que andamos buscando. Entonces simplemente la vamos quitando y ahí nos queda la franjita blanca. Entonces ahí nos ahorramos un paso. No tuvimos que ahora tener que tapar la parte verde para pintar en blanco. Ya con eso nos ahorramos ese paso. Para eso era la cinta. Ya acá podemos ver el producto listo, ya armado, listo para jugar, totalmente pintadito. ¿Cuánto nos costó todo esto? Aproximadamente 51,000 colones al tipo cambio de hoy en Costa Rica, $100. Eso costó toda la madera, las pinturas, las reglas, los tornillos, la goma, todos los materiales sumaron $100. En los comentarios les desglosaré más o menos cuánto costó cada material. Muchas gracias.